del gobierno francés, aquello de esto con mis 56 centrales nucleares en Francia no pasa. La energía en España será muy barata, muy renovable, pero aquí no pasa. Tampoco lo tienen tan claro. Claro, ese es el tema. Y que aquí se está jugando mucho dinero inversor, que es muy importante. A mí me gustaría, y con esto acabo este primer turno, decir que no me gusta, por ejemplo, la frase de la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta, cuando dice eso de España será verde o no será. Vamos a ver. Creo que la ministra... España será lo que tenga que ser para que le demos al botón y se encienda la luz. La ministra, la vicepresidenta y el presidente del gobierno deben de dejar de buscar culpables y garantizar el suministro. Creo que esa es la historia. Yo creo que deberíamos dejar los eslóganes, porque ya veis que no caben en el discurso científico, que son los que saben. No caben eslóganes. Entonces, que vamos hacia la energía verde, es evidente que no podemos seguir contaminando al ritmo que estábamos contaminando. ¿Que hay que hacerlo con determinadas inversiones que no se hicieron en su momento? Es evidente. ¿Que las tiene que hacer el Estado? Sí, pero también las energéticas sí. ¿Que las malas son las energéticas porque le dieron un botón y se nos vino todo abajo? Me temo que por ahí no iba la cosa. A ver, estamos buscando respuestas simples a un problema complejísimo y es humano. O sea, España se quedó sin luz durante 24 horas, hubo un shock emocional porque no había pasado en la historia de este país y es lógico que se busquen respuestas. Pero se lo hemos escuchado a todo tipo de expertos que responden a todo tipo de intereses también. Esto es complejísimo. Incluso cuando escuchas con detenimiento las posibles explicaciones, ya nos cuesta seguirlas, porque hablamos de esos 3 hitos, 3 fallos que dice la ministra tercera vicepresidenta Agesen, en esos milisegundos en los que parece que se va yendo y que se desacopla, como decían, esas gallinas que entran y salen, la potencia que finalmente nos dejó a escuras y que todos los expertos, insisto, dicen que vamos a tardar seguramente más que semanas en saber qué ocurrió y en qué instalaciones se pudo producir el fallo. Fijaos que es que ha pasado una semana y no es que no sepamos por qué se desbalance, sino que ni siquiera sabemos las localizaciones exactas, las posibles subcentrales o centrales donde pudo ocurrir. Por tanto, hay que pedir paciencia, sobre todo para no caer en alarmismos o en desinformación en este tipo de casos. Yo aquí comparto 100% con Gaby que se va a saber qué ha pasado, porque si no es por una investigación, va a ser por otra. Yo cuando llegue el momento me gustaría que no se limitase a decir, fueron esta y esta que son malas, porque nos está diciendo el experto que llevaba media hora ahí haciendo tontunas, ¿no?, el sistema, con lo cual, o fueron esas porque les tocó, ¿no? Claro. Al final algo estaba fallando. Lo razonable sería... Jaime, antes de abrir debates sobre renovables, nucleares, habrá que saber qué ha pasado. Por supuesto. Porque si no es lógico pensar que esos debates se hablen con intereses que no corresponden al momento actual. Lo razonable sería no tener ningún tipo de apriorismo, no ir con intereses políticos, dejar que la investigación, digamos, determine lo ocurrido. Te compro todo lo que has dicho y lo firmo a pie de página. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Si el presidente del gobierno dice que al final vamos a investigar y vamos a saber sí o sí lo que ha ocurrido, quiere decir que ahora mismo no tiene certezas, ¿no?, el presidente del gobierno. Pocas. Las mismas que podemos tener tú y yo. Yo creo que tiene alguna más. Pero bueno, yo creo que tiene alguna más. Pero si no tiene certezas y todo queda a expensas de una comisión de investigación que determine qué es lo que pudo pasar, ¿por qué el presidente del gobierno a las 5 horas, cuando salió la primera vez, ya estaba señalando las nucleares? Hombre, en la misma lógica que tú acabas de apuntar, te respondo rapidísimo. Si tú no sabes lo que ha pasado, no te lances esa fue una respuesta política, porque recordar que Vox y que el Partido Popular abrieron el debate antes casi de que volviera la luz. Dijeron que había sido culpa de las renovables. Fue una respuesta política a una solución que decía el Partido del gobierno decir que estaban abiertas todas las hipótesis, que incluso no se descartaba un sabotaje, algo que yo creo que a estas alturas el gobierno sabe que no se ha producido ningún tipo de sabotaje. Pero que está bien que se investigue. Pero al mismo tiempo, lo más relevante de aquel día es que, al mismo tiempo que nos decía a todos los españoles que no sabíamos lo que había pasado, estaba diciendo esa frase que es: y tengo la sensación que en este caso las nucleares, en lugar de ser una solución, han sido un problema. Coño, si no sabes lo que ha pasado, ¿por qué estás señalando a las nucleares?
Por tanto, ¿quién ha tratado de rentabilizar políticamente desde el primer momento esto? ¿Quién salió primero diciendo si hubiera habido nucleares esto no habría pasado? Es que se dijo esa barbaridad cuando los expertos te dicen lo contrario. Perdona, Pedro. Rentabilizar políticamente esto. Bueno, de ninguna de las formas. No tan difícil teniendo en cuenta que hay tanta preocupación y tanto malestar. Fíjate, yo creo que este gobierno que maneja la comunicación mejor que cualquier gobierno que hayamos tenido en la democracia en la que hemos crecido, mira, yo creo que en este caso no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. O sea, me parece estupendo que a los 10 minutos el presidente del gobierno estuviera al frente del comité de crisis cuando ocurre lo que ocurre, pero creo que ha faltado comunicación, que ha faltado comunicar al ciudadano qué es lo que ha pasado, en qué estamos y cómo vamos a salir de las renovables. O sea, primero, no podemos echar la culpa absolutamente a nadie. No es tan simple. A nadie. O sea, lo que no me vale es que el gobierno, que es lo que he dicho en la primera intervención sobre este asunto, a mí lo que no me vale es que el gobierno diga, vamos a investigar a fondo y aquí ustedes no pueden decir que... No, hombre, es que no hay malos en esta película, si vamos a investigar ni buenos, a fondo y no descartamos nada, no descartamos nada. Hay que investigar el papel de las nucleares, hay que investigar el papel de las renovables. El problema fundamental de las nucleares es lo que ha explicado Antonio Turiel, que es esa dependencia del uranio. O sea, dependemos del uranio, que está bajo dominio ruso, y se está criticando la dependencia de gas de Rusia como para que ahora queramos depender también del uranio de Rusia y mantener una energía que nos hace depender de Rusia. Es decir, tendremos que tener una política energética sensata. Venga, ahora seguimos. Darme un momento, os voy a hacer un paréntesis. Pero lo que no entiendo es que no haya información. Termino, María, que no haya información. Que no haya información hasta que el miércoles comparezca. Termino, Jaime. Que no haya información hasta que el miércoles comparezca el presidente del gobierno. Si es que voy a seguir hablando de nucleares, por eso que no tiene ni pies ni cabeza. Con independencia de eso, yo creo que estos días estamos escuchando todos la opinión de expertos, muchos expertos. Yo creo que si hay una materia en donde lo que tendría que primar es el rigor técnico es la política energética, la gestión energética. Si la gestión energética, en lugar de por criterios técnicos, se rige por criterios ideológicos, nunca mejor dicho, apaga y vámonos. Pues ahí no apagues, por favor, no apagues. Nos parece normal que 24... Disculpa, Pedro. Sí, me toca, digo. Sí, te toca, Pilar. Nos parece normal que antes de 24 horas de que volviera la luz, cuando la gente todavía estaba intentando calentar la comida, el portavoz del Partido Popular estuviera pidiendo quitarle los impuestos a las empresas por el negocio nuclear. ¿Os parece momento para abrir ese debate cuando no sabemos si ha sido por el mix energético, si ha sido por una subestación? No sabemos el motivo, Jaime, y el Partido Popular estaba diciendo que gracias, si hubiéramos tenido nucleares, eso no habría pasado. No, igual que no se puede decir, igual que no se puede, no, efectivamente, y el gobierno, igual que el experto, diciendo este apagón no lo hubieran salvado las nucleares. A lo que voy es, hay un debate sobre qué vamos a hacer con los 7 reactores y las 5 centrales nucleares, hay un debate sobre el calendario, que las empresas todavía no han puesto otra propuesta sobre la mesa. Las empresas no pueden, las centrales nucleares, esperar a que la factura para sus beneficios la paguemos todos los ciudadanos. Segundo, es un debate político que el PP, como partido de gobierno, si quiere abrirlo, que ofrezca alguna respuesta. Porque no estamos hablando de poner más centrales. Yo cuestiono, hemos escuchado a Ayuso pedir una central nuclear en Madrid o una planta de residuos al alcalde No debería Almeida. ser un debate político. Pero vamos a ver, tú hablas con los de Almaraz y con todo Extremadura, incluido el PSOE extremeño, y no quieren que se vaya. Claro, no quieren apagar 7.000 puestos de trabajo. Claro, es que vamos a ver, detrás de esto hay muchos intereses. Pero la respuesta es, ¿dónde ponemos los residuos? Un poquito de información. Porque estamos aquí dando por hecho que todo el mundo sabe lo que hay. Y no tiene necesariamente que saber que hay 5 centrales nucleares en nuestro país, pero que esas 5 centrales están en proceso. Pues no será probablemente la última vez. Esto ha pasado, digo, yo quiero subrayarlo porque lo objetivo y lo que hay que decir es que ha pasado siempre. Es decir, que hay determinados puestos que se ocupan por personas de confianza. Pero yo creo que hay determinadas empresas y sobre todo estratégicas que yo haría un concurso de ingenieros y entre todos los que haya en la empresa con mucho conocimiento, no sé,
Depende, ¿no? Porque Pedro Duque es el ejemplo, y yo que le admiro mucho como astronauta, no creo que fuera el mejor gestor político de ese ministerio. Fíjate, yo en esto de Beatriz Corredor discrepo con que no tenga un currículum adecuado para su cargo. La propia noticia que lleva hoy El Mundo me da un poquito la razón cuando dice hay un lobby, el del sistema eléctrico europeo, que no es independiente para medir la responsabilidad de Red Eléctrica. ¿Por qué? Porque la influencia de Beatriz Corredor consiguió un sitio en el Consejo Asesor de este gran lobby europeo que no teníamos antes. Yo creo que como gestora y por su currículum también en el registro mercantil y como gerente de gran empresa, yo creo que está preparada. Otra cosa es, y hago punto y aparte, que yo creo que su gestión de esta crisis, de este gran apagón, no ha sido adecuada. Yo critiqué mucho que tardó el tercer día, informativamente hablando. No apareció el lunes, no apareció el martes, apareció el miércoles por la mañana, no en una comparecencia pública dando explicaciones a todos los españoles y ciudadanos, sino en un medio de comunicación y además con una actitud un poquito, yo creo, a la defensiva. Y a mí ya te digo que la conozco, que la respeto como profesional, pero creo que no ha estado a la altura, que no puedes poner a tu director de operaciones a comerse el marrón. Mínimo te tienes que sentar a su lado como señal de apoyo. Por eso digo, creo que tiene un currículum adecuado. Lo que ocurre es que la gestión comunicativa no fue la que tenía que tener la máxima responsable de Red Eléctrica, que aunque no haya sido suyo el fallo, ya lo veremos cuando conozcamos qué ha pasado, sí que eres la primera línea de explotación y de responsabilidad. Ahora la primera. Os doy la palabra a todos. Yo creo que la mayoría de las empresas tendrían que estar gestionadas por gente que sepa, la inmensa mayoría. Es que no termino de entender cuál es la relevancia de que lo haga un político, alguien porque ha gestionado un ministerio. Porque las empresas privadas, cuando sustituyen a sus CEOs, no suelen llamar ministros, salvo contadísimas ocasiones. Depende contadísimas de quién te rodees también. Si te rodeas de grandes técnicos... Vamos a ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu... Beatriz Corredor, cuyos